Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Tema de la persona de Cristo, primera parte. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. De esa manera, el libro de los Gálatas resume la buena nueva, el regalo que Dios hace a la humanidad al enviar a su Hijo único. San Lucas, por su parte, nos da esa misma buena nueva diciéndonos: Dios ha visitado a su pueblo y ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Nosotros, por nuestra parte, creemos y confesamos que Jesús de Nazaret nació en el seno del pueblo judío, de una hija de Israel, en el poblado de Belén, en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, que fue de oficio carpintero, que murió crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, que es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, que bajó del cielo y que ha venido en carne, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y que hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único. Ahora bien, movidos por la gracia del Espíritu Santo, al igual que Pedro, creemos y confesamos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a la fe en Él. Nos dice Hechos de los Apóstoles 4:20, que desde el principio los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. La primera de Juan 1, del 1 al 4, señala: lo que existía desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos, acerca de la palabra de vida, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunicación con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En el centro de la catequesis encontramos a una persona, la de Jesús de Nazaret, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora, ya resucitado, vive para siempre con nosotros. Catequizar es, pues, descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Jesús quiere decir en hebreo Dios salva, y ese nombre lo recibió en el momento de la Anunciación, ya que el ángel Gabriel le dio ese nombre que expresa su identidad y su misión. En Jesús, Dios recapitula toda la historia de la salvación a favor de los hombres. En esa historia de salvación, Dios no se contenta con librar a Israel de la casa de la servidumbre, es decir, haciéndole salir de Egipto, ya
que además lo salva de su pecado, pues el pecado, como dice el Salmo 51:6, es siempre una ofensa hecha a Dios y solo Él es quien puede absolverlo. El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo, el cual se hizo hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. Él, Jesús, es el nombre divino, el único que trae la salvación, el nombre que puede ser invocado por todos porque se ha unido a todos los hombres por medio de la encarnación, de tal forma que, como dice Romanos 16 al 13, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. El nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana, pues todas las oraciones litúrgicas terminan diciendo: Padre nuestro, Señor Jesucristo, etc. Y por lo que toca al Ave María, culminan diciendo: y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. Nos dice Isaías 11:2 que el Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor. Por su parte, Zacarías, en el capítulo 6, versículo 13, nos señala que esa unción sería como sacerdote y rey a la vez. Ahora bien, la unción del Mesías como profeta la anuncia Isaías 61:1. El ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el del Mesías prometido a Israel. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Dice Juan 10:36, Él es quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, concebido en el seno virginal de María. Jesús aceptó el título de Mesías, al cual tenía derecho, pero lo aceptó con ciertas reservas, porque una parte de sus contemporáneos lo entendían según una concepción muy humana y esencialmente política, como lo podemos ver en Juan 6:15 y Lucas 24:21. Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y Jesús le responde con solemnidad: no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, como lo vemos en Mateo 16:17. Por otra parte, Pablo dirá a propósito de su conversión: cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas que Él era el Hijo de Dios, lo cual atestiguan Hechos 9:20. Ante el Sanedrín, a la pregunta de sus acusadores de si Él era el Hijo de Dios, Jesús ha respondido: ustedes lo dicen, yo soy. Ya mucho antes, Él mismo se designó como el Hijo que conoce al Padre. Jesús siempre distinguió muy bien entre su filiación con el Padre y la de éste para con sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre. Solamente cuando estaba enseñándoles a orar, dijo: Padre nuestro. En Juan 20:17 queda más acentuada todavía esta distinción al decir: mi Padre
y vuestro Padre. En dos momentos muy solemnes, los evangelios narran el bautismo y la transfiguración de Cristo, al cual el Padre lo llama mi Hijo muy amado. El nombre más habitual para designar a la divinidad misma del Dios de Israel en el Antiguo Testamento, a partir de la traducción griega del mismo, es el de Señor. Y qué oportuno acentuar que el Nuevo Testamento utiliza este mismo título de Señor tanto para el Padre como para Jesús, reconociéndolo de esa manera como Dios, como aparece en 1 Corintios 2:8. De hecho, el mismo Jesús se atribuye este título varias veces, como cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 109, pero de una manera explícita se lo atribuye al dirigirse a sus apóstoles, como en Juan 13:13, donde les dice: vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Hay que considerar que a lo largo de toda la vida pública de Jesús, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina. Con mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor, cuando, por ejemplo, esperan de él socorro y curación, o cuando Tomás se encuentra con Jesús resucitado y le adora diciéndole: Señor mío y Dios mío. La expresión de Juan 21:7 es el Señor, ocurrida a las orillas del mar de Galilea, toma un sentido de amor y de afecto en la tradición cristiana. El título divino de Señor se lo atribuyen a Jesús las primeras confesiones de fe de la Iglesia, señalando que el poder, el honor y la gloria que son debidos a Dios también convienen a Jesús, como lo señala Romanos 9:5, que dice: y los patriarcas, de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Filipenses 2:6 también señala la condición divina de Jesús diciendo: el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. La afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesús. La oración cristiana también está marcada por el título Señor, ya sea cuando se hace la invitación a la oración y se dice el Señor esté con vosotros, o cuando se recita en su conclusión por Jesucristo nuestro Señor, o incluso en la exclamación llena de confianza y de esperanza: ven Señor Jesús, de Apocalipsis 22:20. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. En el credo que recitamos en la Santa Misa decimos: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, ser restablecida, estando muerta, ser resucitada.
Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Estando esclavos, un libertador. El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Nos dice la primera de Juan 4:9. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre, en el monte de la transfiguración, ordena: escuchadle. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas. Tomando la frase de Juan 1:14 que nos dice: el Verbo se encarnó, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. El cántico del capítulo 2 de Filipenses canta el misterio de la encarnación de esta manera: tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo y haciéndose semejante a los hombres. La carta a los Hebreos también nos habla de este misterio, cuando Cristo dice: no quisiste sacrificio y oblación, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, o que sea una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a las herejías que la falseaban. Las primeras herejías negaron menos veces la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne, lo cual vemos en pasajes como Primera de Juan, capítulo 4, 2 y 3, y en la Segunda de Juan, capítulo 1, 7. Pero desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre, y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta de la del Padre. El concilio de Éfeso proclamó que María llegó a ser con toda verdad
Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. María fue Madre de Dios, no por el Verbo de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella, de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional. El Cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia confesó en el año 451 lo siguiente: hay que confesar a un solo y un mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, consubstancial con el Padre según la divinidad y consubstancial con nosotros según la humanidad. Y como señala Hebreos 4:15, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. La diferencia de naturalezas en Jesucristo de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que queda a salvo las propiedades de cada una de esas dos naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Esta situación la remarcó el Quinto Concilio Ecuménico en Constantinopla el año 553, que confesó a propósito de Cristo: no hay más que una sola persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. La Iglesia confiesa, pues, que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Como dijo San León Magno, permaneció en lo que era y asumió lo que no era. Por su parte, San Juan Crisóstomo canta: oh Hijo único y Verbo de Dios, siendo inmortal te has dignado por nuestra salvación encarnarte en la Santa Madre de Dios, la siempre Virgen María. Sin mutación te has hecho hombre y has sido crucificado. Hagamos un resumen del tema. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. Jesús nació en el seno del pueblo judío de una hija de Israel, en Belén, en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto. Fue de oficio carpintero y murió crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato y el reinado del emperador Tiberio. Es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que bajó del cielo y ha venido en carne, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Su nombre significa Dios salva, mismo que recibió en el momento de la anunciación por parte del ángel Gabriel. Ese nombre expresa su misión. Tanto la palabra Cristo, que es palabra griega, como Mesías, que es palabra hebrea, significan ungido. Nos dice Isaías 11:2 que el Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor. Jesús siempre distinguió muy bien entre su filiación con el Padre y la de éste para con sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre. Solamente cuando estaba enseñando a orar, dijo:
Padre nuestro. En Juan 20:17 queda más acentuada todavía esta distinción al decir mi Padre y vuestro Padre. El Nuevo Testamento utiliza el mismo título, el Señor, tanto para Dios Padre como para Jesús, reconociéndolo de esa manera como Dios. El título divino de Señor se lo atribuyen a Jesús las primeras confesiones de fe de la Iglesia, señalando que el poder, el honor y la gloria que son debidos a Dios también convienen a Jesús, como lo señala Romanos 9:5. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Desde el primer concilio ecuménico en el año 325, la Iglesia confesó en el credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. En Jesús hay dos naturalezas y dos voluntades, pero ambas confluyen en una sola persona. La Iglesia confiesa que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Tomando la frase de Juan 1:14 que nos dice, el Verbo se encarnó, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para realizar nuestra salvación. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, o que sea una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. La diferencia de naturalezas en Jesucristo de ningún modo queda suprimida por su misión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de esas dos naturalezas y confluyen en una sola persona. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí y Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando.